Javier Milei arrasó y fue la revelación de Argentina con las elecciones primarias para las presidenciales, las PASO, y le fue extremadamente bien. En prácticamente todas las provincias de Argentina, Javier Milei ganó, en prácticamente todo, hubieran obviamente algunas que no ganó. Y el resultado que se empezó a dar aquí al otro lado de la cordillera en Chile fue bastante interesante porque empezaron a comparar y a linkear a Javier Milei con José Antonio Kast. Y ahí hay cosas raras que vamos a meternos y vamos a analizar porque Javier Milei y José Antonio Kast no representan lo mismo, no son de la misma filosofía política ellos dos. Entonces veamos bien para que los periodistas no digan sus tonteras y no nos metan en cuento. El sorpresivo triunfo del parlamentario ultraliberal, cáchense como parte de la noticia, parlamentario ultraliberal en las primarias celebradas en el país vecino. A ver, primero, este tema de ultraliberal, no, Javier Milei no es ultraliberal. Definamos bien los términos. Javier Milei, él mismo se reconoce como un libertario. Y específicamente él dice que filosóficamente es anarcocapitalista, es decir, que no quiere el Estado, no cree en la existencia del Estado y que considera que sería mucho mejor y que ojalá que podamos llegar a un mundo donde no haya el Estado y que las personas puedan hacer las cosas que quieren por sí mismas. Esa es su visión filosófica. Pero se da cuenta que es bastante difícil de llevar eso a la práctica, por lo tanto se declara en su día a día, en su vida común y corriente, como minarquista. ¿Y qué significa ser minarquista? Significa que quiere el Estado lo más pequeño posible. Quiere que este elefante blanco gigante, que lo único que hace es chuparnos la sangre con nuestros impuestos que nos roban continuamente, sea lo más pequeño posible. Y ojalá que esté limitado a lo básico. ¿Qué sería lo básico? La generación de leyes, la administración de la justicia y la defensa nacional. Eso sería el funcionamiento básico de un Estado minarquista. Obviamente, para llegar a ese nivel, primero hay que ir gradualmente y en etapas. No se puede llegar de un día para otro, porque si no, todos los chupasangres de los políticos que trabajaban en este estado gigantesco van a empezar a alegar y a hacer protestas y a amenazar, como aquí en Chile amenazan con estallidos sociales los de izquierda cuando no les gustan las cosas. Entonces, esa es la lógica. Javier Milei es libertario y que es totalmente distinto a ultraliberal, que no tengo idea qué significa ese nombre ultraliberal, lo escribieron estos, Daniela Toro lo escribió, que yo creo que ni siquiera ya sabe lo que significa ser ultraliberal. Y la lógica es que hacen todas las semejanzas con José Antonio Kast. Aquí la diferencia con José Antonio Kast es que José Antonio Kast es de derecha. Y en términos económicos, las personas de derecha van a tener mucha similitud, o bastante, casi muy, muy cercana, con las personas de derecha. ¿Por qué? Porque el pensamiento de las personas de derecha es que lo económico sea lo más libre posible. En la parte ya un poco más personal, privada de las personas, tratan de regular algunas cosas, como por ejemplo puede ser el caso del matrimonio o otros temas valóricos. Pero en el caso del mercado y de la economía, lo que quieren las personas de derecha es que la economía sea lo más libre y desregulada posible. Eso conversa muy bien con una mirada libertaria. Porque la mirada libertaria me va a decir, quiero libre mercado, quiero que el Estado no se entrometa, quiero que el Estado no haga cosas que entorpezcan la interacción libre y voluntaria entre las personas, pero solamente la parte económica. Por ejemplo, ¿en qué cosas no van a compartir y van a chocar el pensamiento de José Antonio Kast, que es de derecha, y de Javier Milei, que es libertario? En las drogas. Y Javier Milei lo que va a decir es que las drogas que sean libres, y que no haya prohibición de las drogas. Igual va a ser la razón de fondo y la razón filosófica de por qué Milei promovería que las drogas sean libres, porque lo que defiende el liberalismo y el pensamiento libertario es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y si es que ese prójimo, sin afectar los derechos de terceras personas, obviamente, decide que quiere drogarse, genial, que lo haga. Los libertarios no se van a oponer a eso. Personas de derecha, en cambio, sí pueden tener pero y pueden decir que no quieren legalizar las drogas o no quieren legalizarlas todas, por ejemplo. Entonces ahí empezamos a encontrar diferencias de pensamiento.
Ahora, en la parte económica, claramente estamos conversando entre José Antonio Kast y Javier Milei, pero en otros aspectos no vamos a ir conversando. ¿Cuál es el problema? Que los periodistas no entienden de que Javier Milei no es ni de izquierda ni de derecha, él es libertario. Y entonces no saben cómo ponerle y cómo poder explicar las noticias y por eso relacionan tanto a Javier Milei con la ultraderecha, con la derecha extrema y le van poniendo distintos epítetos y apodos. Y también lo relacionan con el Partido Republicano en Chile, que es de derecha. Entonces hay que tener esa distinción bien grande. Y a ustedes les dejo abierto la pregunta, ¿qué opinan? ¿Qué apoyan más? ¿Partido Republicano, que es de derecha, o el Partido de la Libertad de Javier Milei, que es libertario? Los leo en los comentarios, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.